Vamos a continuar. Hoy vamos a iniciar una serie que habla del Evangelio de Juan. Terminamos viendo la vida de José. Hay mucho que aprender, aprendimos mucho. Y en esta iglesia predicamos de esa manera. Tomamos un libro, comenzamos desde el principio, quién lo escribió, por qué lo escribió. Hay gente que ocupa textos y así se le llama, lo sacan de contexto, agarrando un texto nada más de toda la carta y predican lo que quieren. Nosotros hemos aprendido que cada carta tiene un autor, ¿sí? Tiene a quién se le escribe, el receptor, y tiene un porqué. Y el Evangelio de Juan tiene un porqué para nosotros, tiene un mensaje con tanta belleza, ¿sí? Y algo de lo que podemos tomar de él es que Juan estuvo con Jesús. ¿Me escuchaste? Juan estuvo con él. Este libro se escribe por el año 65 después de Cristo. Muchos lo quieren tomar hasta el año 80, 90, pero imagínate, Jesús murió en el año 33 y se escribe en el 65. ¿Cuántos años pasaron sin que se escribiera ese libro? Y el primer libro escrito, que muchos dicen que es Tesalonicenses, se escribe por el año 51, por el año 45. Del año 33 al año 45, ¿cuántos años? 12 años sin tener escritura del Nuevo Testamento. ¿Cómo predicaban los apóstoles? Ellos ocupaban solamente el Antiguo Testamento. ¿Y qué más decían? Yo estuve con Jesús, yo lo vi, yo estuve con él. Ellos tenían una relación personal, viva y eficaz cuando estuvo en la carne, pero también cuando él resucitó de entre los muertos. Conocieron al Jesús glorificado y por mucho tiempo predicaron de Jesús sin escribir. Posteriormente, como surgieron muchas herejías, tuvieron que escribir, inspirados por el Espíritu Santo, para ordenar la doctrina y nos quedara a nosotros, ¿sí? Y pudiéramos nosotros decir también, escrito está. Amén. Entonces vamos a orar. Yo sé que ya oraron, pero quiero que tú te sintonices con Dios, así como cuando los que escuchamos la radio, ya los muchachos ya no, pero muchos sí escuchamos la radio y te sintonizabas a la estación y captabas la señal. Yo sé que oramos al inicio, pero hoy quiero que ores. Cierres tus ojos si puedes, por favor, y le hables a Dios en el nombre de Jesús, pidiéndole que te abra el entendimiento para poder entender, comprender las cosas espirituales que Dios quiere hablarte a ti y a mí esta mañana. Te pido que lo hagas con tus palabras. Antes de que yo ore, tú le digas, Señor, háblame esta mañana. Sea tu Espíritu Santo iluminándome las Escrituras y sé que hay una palabra especial para ti el día de hoy y para cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Espíritu Santo, en este lugar y permítenos cumplir tus propósitos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, ve a tu Biblia, el Evangelio de Juan, por favor. Y el tema que vamos a desarrollar, esa es la serie, el nombre de la serie, así la vas a encontrar, el Evangelio de Juan. Y el primer título que vamos a tener, Jesucristo es ¿quién? El Logos. ¿Qué es el Logos? El término Logos es un término griego que significa palabra y que después fue traducido al latín y se le tradujo como el verbo. ¿Quién es el Logos? Lo vamos a aprender en los primeros textos del libro de Juan. Amén. Vamos. Hay 4 evangelios. El término evangelio significa buenas noticias. Tenemos buenas noticias. Estábamos perdidos, estábamos en pecado. Hay gente que está esclava en sus adicciones. Hay gente que está esclava no en adicciones que podemos ver. O sea, tú puedes ver un alcohólico y tú dices, ese es esclavo. Tú puedes ver un drogadicto, pero hay gente que es esclava de sus pasiones,
y son pecados que no se ven. ¿Sí? Son pecados que los tienen atrapados en la depresión, atrapados en la locura de sus emociones. Y Cristo vino a darnos libertad, a darnos vida y a darnos esperanza. Amén. Entonces, el evangelio, que son buenas noticias, a Dios le plació narrárnoslos en los primeros 4 evangelios, así se llaman. Es uno narrado por 4 personajes. Mateo, que fue un discípulo de Jesús. Marcos, que fue un discípulo de Pedro, no fue de los 12, pero fue un discípulo de Pedro. Y Lucas, que no estuvo con Jesús, pero que fue un discípulo ¿de quién? De Pablo. Los que ya hemos aprendido sabemos. Y Juan, sí, el apóstol, que era pescador, él escribe posteriormente a ellos. Ellos 3 se les conoce como evangelios parecidos, sinópticos, ¿sí? Y Juan vino a revelarnos cosas más hermosas todavía. Es complemento, pero hay cosas en el evangelio de Juan que no están en los otros evangelios. Y la mayoría de los 3 o los 3 comienzan narrando el nacimiento de Jesús, ¿sí o no? Si tú lees, te narra el nacimiento de Jesús. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, ya saben cómo nació, pero yo quiero mostrarles que ese Jesús que caminó en la tierra es el Logos, es el creador del universo. ¿Sale? Entonces vamos a avanzar. El autor Juan, por el año 65 al 70, otros avanzan más. Cuando tú estudies podrás encontrar otras fechas, pero es citado en esas fechas. Y vamos a leerlo. Si leemos todos esta parte a la cuenta de 3, este se le conoce como el propósito del libro. ¿Por qué Juan escribió esa carta? Sí, ahí viene el propósito. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Amén. ¿Cuál es el propósito de Juan? Que estas cosas que se escribieron para que crean que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios para salvarnos, el Hijo de Dios. Y necesitas algo. Necesitas creer que es verdad. Amén. Cuando tú lo crees, esa verdad que está ahí, ahora se hace tu verdad. Y Él entra a tu vida y entonces puedes caminar en vida nueva. ¿Sale? Vamos. ¿Cómo se estudia la Biblia? Si tú eres nuevo, lo vas a encontrar diferente a lo mejor en otras predicaciones, pero la manera correcta de estudiar la Biblia es una predicación expositiva, que primero tú tienes que leer el texto, después que lees el texto, tú interpretas ese texto de acuerdo a la época, de acuerdo al lugar, y por último, eso que interpretaste, tú tienes que aplicarlo a tu vida. ¿Qué me sirve eso que aprendí en mi vida el día de hoy? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se estudia la Biblia? Di conmigo, leo el texto. 2, interpreto el texto. Y 3, aplico el texto. De esa manera tú vas a aprender. ¿Qué vamos a hacer primero? Leer los primeros 5. ¿Sale? Entonces, ustedes empiezan con el primero, yo el 2 hasta el 5. ¿Les parece? Sale. 1, pásalo. No, al regreso ya estabas en el 1. Ustedes leen este texto, yo leo el siguiente. Solamente vamos a leer 5. ¿Sale? Decía John Spurgeon, un predicador que se le conoció como el príncipe de los predicadores. Él decía, cuando vayas a la iglesia, en esa época se ocupaba el sombrero, decían, quítate el sombrero, pero no te quites la cabeza. La Biblia se analiza, se estudia, se lee, y esa verdad, y si no sabes leer, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Dios tiene el poder para a través de las escrituras darnos vida. Amén. Entonces vamos a leerlo. 1, 2, 3. Este era en el principio con Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Con eso tenemos, mucho para aprender. Ya lo leímos. Ahora vamos a
interpretar. Dice el texto, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Dice Génesis. Juan nos dice que en el principio, ocupando la misma frase, pero ahora en griego, los dos le llaman en el principio. Primero tenemos que saber a qué principio se refiere. ¿Sí? Dice Génesis que Dios, ¿sí?, creó los cielos y la tierra. Y Juan dice que Jesús creó los cielos y la tierra. Y surge la pregunta, ¿quién la creó entonces? ¿Dios o Jesús? Y vamos a ver que los dos son la misma persona. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y algunas partes en arameo, el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver primero a qué principio se refiere. Pásalo. Dios hizo la creación. Antes de la creación, Él ya existía. Nosotros tenemos una mente humana y tú le preguntas al joven, ¿quién es tu papá? Don Pedro. ¿Y quién es tu abuelo? Don Fabián. ¿Y quién es el papá de tu? Y te puedes ir de una manera genealógica a su pasado y pudieras llegar hasta Adán, ¿no? Hasta el final. Dios no tiene papás. Dios no tiene mamá. Dios ya existía por la eternidad. Eso se lo preguntan los jóvenes, eso se lo preguntan los adultos. A ver, ¿quién creó a Dios? ¿Te lo has preguntado? ¿Quién es el papá de Dios? O sea, después de Dios, ¿qué sigue? Bueno, Dios que creó los cielos y la tierra existía, se le llama en la eternidad pasada. ¿Velo pasando? Entonces, Dios hizo la creación, el mundo, el universo y demás. Hubo un momento donde Dios existía que creó los cielos y la tierra y a ese principio se le llama el principio de la creación. Me vas a ir entendiendo, no te preocupes. Antes de la creación, ¿sí? Antes de que Dios creara el sol, la luna, las estrellas, se le conoce como la eternidad pasada. ¿Qué es algo eterno? Por siempre, no tiene fin. Dice la Biblia que Dios no tiene principio ni tiene final. Entonces, Dios vivía en la eternidad pasada hasta el infinito y más allá, diría la caricatura. Posteriormente, Dios decidió crear al mundo, al universo y al ser humano, y a ese comienzo de la creación le llaman el principio. ¿Me escuchaste? Cuando la Biblia dice en el principio, se refiere al principio de la creación, porque Dios no tiene principio. Posteriormente, cuando Cristo venga a la tierra y renueve todas las cosas y separe a los cabritos de las ovejas, vamos a vivir un tiempo que se llama la eternidad futura. Amén. Entonces estamos estudiando el texto, dice Juan, que Dios creó en el principio. ¿A qué principio se refiere? Al principio de la creación. Vamos avanzando. ¿Sigue? Mira, dice, en el principio de la creación ya era el verbo. O sea, aquí el verbo se refiere a Jesús. O sea, cuando yo les hago la pregunta a algunas personas, le decía una señora que viene de una iglesia tradicional, le digo, ¿quién fue primero? ¿María o Jesús? Y ella, pues María, porque María tuvo a Jesús. Dice la Biblia que Jesús ya existía. Jesús se posó, vino sobre María y nació como humano. Antes de entrar a la tierra, Jesús no tenía un cuerpo físico. ¿Me escuchaste? Tomó forma de hombre. Él no tenía esa forma, digámoslo así. Entonces, dice Juan, y él en esa revelación, él ya no empieza a hablar de María, José, vino, los Reyes Magos. No, no, no. Él nos empieza a revelar algo más grande. Él dice que desde el principio ya era el verbo, ya existía el verbo. Y dice que el verbo
era con Dios, estaba con Dios y nos dice algo extraordinario. Nos dice que el verbo era Dios y nosotros lo podemos entender así. ¿Sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la gran mayoría de los que gobernaban ahí eran los griegos y ellos a su Dios o al creador del universo le llamaban el Logos? Voy avanzando. ¿Sigue? Ahí está. Esa es una palabra griega que el verbo que aparece en nuestras versiones de Reina Valera, que aparece como verbo y en otras versiones aparece como palabra, en el griego aparece como logos. ¿Sí? Vamos. Ese logos traducido al latín se tradujo como el verbo que aparece en nuestras Biblias. Entonces, logos es igual que la palabra, dice algunas versiones, en el principio era la palabra, en otras versiones dicen en el principio era el verbo. Pero ese término en griego es el logos. ¿Sigue? Ahí lo tenemos en griego. No le vamos a entender, pero ya lo tenemos traducido. Entonces dice, en el principio era el logos. Y el logos era con Dios. Y el logos era Dios. Mira lo que te voy a poner más adelante. Para los griegos, el término logos era el creador de todas las cosas, de todo el universo. Cuando los griegos querían hablar de Dios, del creador, porque no le llamaban Jehová, Yahvé, decían, no, ¿quién creó los cielos? El logos. El logos hizo todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo Juan? Que logos es el creador y es Dios. ¿Me explico? Muchas o principalmente una religión en especial, los testigos de Jehová, le cambian por no saber el lenguaje original y rebajan a Jesús como alguien creado. ¿Sí? Vamos a verlo. Dice esa versión de los testigos de Jehová. Dice en Juan 1:1, dice, en el principio, verbos y palabra, y no hay problema. Dice, la palabra existía y la palabra estaba con Dios y la palabra ellos le añadieron era un Dios. De todas las traducciones que existen, hermanos, solamente la traducción de los testigos de Jehová dice era un Dios. Solo con escuchar el término logos, tú ya estás pensando en que ese logos es el creador. Y ese creador, Juan nos revela que es Jesús. Amén. ¿Vamos entendiendo? Ya. Sigue entonces. Te quiero decir algo. Esta organización que conocemos hoy como los Testigos de Jehová, con todo respeto, o sea, se los digo si alguien conoce esa doctrina, estado, pertenece, con todo respeto, eso está en Google, está en sus escritos. ¿Cuándo se fundó esa religión? Dice que ellos se estableció en el 1931 como oficial. ¿Sigue? Pero el fundador, ¿sí? Tiene su origen en el año 1870 con Charles Taze Russell. Por eso muchos le conocen a los testigos como los russellistas, por el fundador. Comenzó un estudio bíblico en Pensilvania que más tarde se convirtió en la Sociedad Bíblica, que hasta ahorita está de la Atalaya, fundada ¿cuándo? 1881. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Por qué te doy ese dato? Tuvieron que pasar 1870 o 1881 para que tuviéramos la verdad. No, la verdad ya estaba. Ellos ocuparon un texto y lo desviaron para quitar a Jesús, el creador del cielo y de la tierra, que es Dios, y minimizarlo a un ser creado. Ellos dicen que Dios creó a Jesús y que Jesús creó todas las cosas. Y solo en el texto interpretado en el griego sabemos que es así. ¿Sale? Vamos a avanzar. Entonces,
ya podemos interpretar cuando leemos el texto y sabemos ese dato, decir que en el principio era el Logos, Dios, el Verbo. Y el Verbo era con Dios, estaba con Dios en la creación. Lo vemos en Génesis que dice que Dios hablaba, era la palabra y el Espíritu Santo se movía y todo el desorden y el vacío que había en Génesis se comenzó a ordenar. Eso pasa en la vida de cada persona cuando llega Cristo a su vida, cuando llega a su corazón, cuando Jesús llega al corazón de alguien, su vida comienza a ser ordenada. ¿Sí? Muchos llegan a Dios con alguna necesidad o todos y Dios comienza. ¿Sabes qué yo buscaba de Dios? Paz. Yo quería paz, yo necesitaba paz, tenía muchos problemas. Yo decía, si en Dios hay paz, voy. Hoy sé que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Usted no puede tener paz si no tiene a Cristo, porque es un fruto del Espíritu. Amén. Entonces vemos que ese Verbo ya estaba con Dios y era Dios y era el Logos. Y si Juan o si algún griego leía el texto, decía, el Logos estaba con Dios, el Logos creó todas las cosas y luego dice que ese Logos se hizo hombre. ¡Pum! Para ellos era una revelación increíble llegar a creer que ese creador del universo sea un ser humano para esa época. ¿Me explico? Ese que matamos era el Logos. ¿Cómo? Para ellos era impresionante descubrir lo que Juan nos estaba revelando. Y dice más adelante, este era en el principio. ¿Cuál principio? El principio de la creación. Ya vamos aprendiendo. ¿Sale? ¿Sigue? Todas las cosas por el Logos, por el Verbo, por Cristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el Salmo que nosotros fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre. Dios nos hizo a nosotros. Dice que nuestro embrión vieron sus ojos. O sea, le debemos la vida a Él. ¿Sí? ¿Tú puedes dejar de respirar por ti solo? No puedes. Si tú te tapas la nariz, no vas a aguantar mucho. Necesitas, ese soplo de vida viene de parte de Dios. No depende de ti. Hay órganos dentro de ti que se mueven, que tienen sus funciones y tú no haces nada porque la vida depende de Dios. Y nosotros siendo tan pequeños luego le queremos reclamar a Dios. Señor, ¿por qué? Dice, si respiras es por mí. Amén. Si puedes respirar es porque yo te doy ese aliento. Si puedes pensar es porque yo permito que haya interconexiones neuronales y pueda generar un pensamiento. Puedes levantar la mano, depende de Dios. Amén. Vamos entonces. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en esa época, hermanos, se le conoce como la oscuridad a lugares, a momentos donde hay mucha maldad. ¿Sí? En la época medieval hubo una etapa del oscurantismo donde la religión, en vez de llevar a la luz a la gente, la llevó a destrucción. La iglesia mató más gente que las guerras. Imagínate, se le conoció como el oscurantismo. Bueno, en la época de Jesús, el imperio griego sojuzgaba a todos los imperios y entre ellos a los judíos. Ellos no tenían voz ni voto, ¿sí? Y era una época oscura. En medio de ese problema, en medio de esas circunstancias, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y mira lo que dice, la luz, ¿qué? En medio de las tinieblas resplandece. ¿Cómo pudiera estar tu luz? O mejor, ¿cómo pudiera estar tu vida? Tal vez tu vida esté en oscuridad y me refiero a oscuridad a pecado. Pero ¿sabes qué hace el pecado? El pecado nos entontece. El pecado
se cauteriza nuestra conciencia y la gente no se da cuenta que está mal. Platiqué con un amigo en Córdoba hace ya más de 15 años. Le expliqué que por nuestros pecados nuestra conciencia se endurece y que estamos muertos en pecado, que necesitamos nacer de nuevo. Me dice, Martín, tienes razón. Dice, la primera vez que yo le fui infiel a mi esposa, yo me sentí tan mal, dice. Me sentí mal, llegué a mi casa, me estacioné y yo me olía, digo, se va a dar cuenta, algo va a pasar dentro de mí. Él estaba temeroso por haber cometido ese pecado. Entró a su casa, ¿sí? Vio a su esposa, vio a sus hijas y abrazó a su esposa. Mi amor, te quiero. ¿Y ahora qué tienes? Andas muy cariñoso, dice. Su conciencia le remordía. Vio a sus hijas, cenó con ellos. Y él por dentro, porque no lo decía, por dentro decía, ¿qué hice? Qué tonto, tengo mi casa, tengo mis hijas, tengo mi familia, qué cosas ando haciendo. Y esa culpa, esa vergüenza, ese miedo le demoró un mes. Al mes lo volvió a hacer. Me dice, Martín, había momentos que yo llegaba a mi casa viniendo de pecar y abrazaba a mi esposa, abrazaba a mis hijas, pero yo ya no sentía nada, porque la conciencia se va endureciendo por el pecado. Amén. O sea, el pecado nos va cauterizando y terminamos haciendo cosas graves, pero tú le preguntas a la persona, ¿cómo estás? Bien. No se da cuenta que está en oscuridad. ¿Me explico? Hasta que viene la luz, esa persona puede ver su condición. Cuando tú entras a tu recámara, imagínate una recámara desordenada, en la oscuridad quieres entrar, te golpeas, pero prendes la luz y ¿cómo ves la recámara? Desordenada. Para poder ordenar la vida de alguien, primero necesitamos luz. Amén. Y Jesucristo es la luz que ilumina nuestra conciencia para podernos ver qué tan malo estamos. ¿Me explico? Y dice la Biblia que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Vamos. Podemos leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Imagínate leer un griego ese texto. Dice, y aquel Logos, el creador del universo, el creador de los cielos y de la tierra, ¿qué dice? Fue hecho carne. ¿Cómo es posible eso? Eso es un misterio. ¿Cómo el Logos pudo haber entrado a la tierra y habitó entre nosotros? Y Juan dice que él lo vio, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo te quiero relatar dos acontecimientos nada más de la gloria que vio Juan, de la gloria que él estuvo con él. Él veía a Jesús. ¿Qué edad tenía Jesús? Inicia su ministerio a los 30, muere a los 33. ¿Sí? Juan veía a un hombre, a un joven. Yo ya tengo 45 años. Yo me siento joven. Bueno, Jesús era un joven comparado con otras personas. ¿Sí? Y Jesús dice que una vez fueron él y 2 discípulos más a un monte y estaban viendo a Jesús y de repente hubo una revelación. Se abrió el cielo y surgió una voz y aparecieron 2 personajes. Moisés representando a la ley y Elías representando a los profetas. Y dice que Jesús se transfiguró. Imagínate Juan viendo, porque dice, yo vi su gloria, yo estuve ahí, a mí no me lo contaron, yo estaba con los discípulos y de repente veo a ese Jesús brillando, tomando una forma indescriptible y una voz del cielo que dijo, hey,
a Él escuchen, a Él sigan. Y eso lo vio Juan. Y eso estuvo ahí, dice, yo vi su gloria. Sé que ese Jesús es el Logos, es el creador del universo. Y a muchos no le es revelado. Y dice que ese texto, el Evangelio de Juan, fue escrito para que creamos. Y al que cree, dice la Escritura, todo le es posible. ¿Tú quieres que alguien salga de un problema? Ve a Jesús. ¿Lo crees? No, yo no creo. No va a pasar nada. Pero si tú comienzas a creer, a veces nosotros le hemos dicho a personas, bueno, haz como que crees. No, pastor, yo no creo, la verdad. Eso de leer la Biblia, mira, te doy la receta. Haz como que crees. Lee la Biblia. Comienza a alimentarte, a comer ese alimento espiritual. Ora. No, yo no sé orar. Habla con Dios. Pero yo no creo. Haz como que crees. Empieza a leer, empieza a orar, empieza a buscar. Y esa verdad comenzará a ser verdad en ti. Y la luz de Dios comenzará a iluminar tu vida, tu corazón. Mira, el ser humano es un ser trino. Uno, espiritualmente está muerto, está separado de Dios. Dos, tiene un alma. Esa alma tiene mente, emociones, voluntad y conciencia. Y esa alma tuvo problemas. No sé qué problemas has tenido. En mi caso, desde niño, mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años, 7 años. Y hoy amo a mis padres, amo a mi madre, aquí está con nosotros. Pero ese golpe en mi vida, cuando yo veía de joven a un matrimonio, papá, mamá y el niño en la calle, yo decía, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no tengo a mis padres? ¿Y sabes a quién le echaba la culpa? Y Dios, no que Dios es poderoso, no que Dios es amor, no que Dios todo lo puede. A ver, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué permitió que mis papás se separaran? Cuando yo iba a un centro comercial y veía a papá, mamá, el niño en el carrito, yo decía, yo me daba la vuelta. Yo no quería ver esos escenarios porque a mí me dolían. Y yo le echaba la culpa a Dios. Pero ¿sabes qué hizo ese Dios? Dios nos hizo libres para que nosotros decidiéramos buscar a Dios voluntariamente. Y yo creía que Dios era malo. ¿Sabes qué venía a mi mente? Si tú estás en una alberca, a orilla de la alberca, y ves un niño que se está ahogando allá a la orilla, ¿lo sacarías? ¿Por qué? Porque puedes. Ves la condición y no te quita nada tomarlo y jalarlo y salvarlo. Y yo decía, si Dios tiene el poder para hacerlo, para cambiar la vida de alguien, para hacer las cosas que nosotros creemos correctas, ¿por qué Dios no lo hace? Y luego entendí, una, que nos hizo libres, ¿sí? Y dos, necesitas creer. Eso se llama fe. Amén. Y cuando tú crees, te conectas con ese ser espiritual. Pero nuestros pecados nos han separado de Dios. A eso vino Jesús, a morir por nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios. Y entonces viene la luz sobre nosotros y nacemos de nuevo. ¿Lo crees? ¿Sabes qué otra revelación entre muchas tuvo Juan? Dice que en una ocasión estaban reunidos en una casa y de repente del techo comenzaron a abrir un hueco y bajaron a un paralítico sobre el techo. Lo bajaron y lo pusieron enfrente de Jesús. Y Jesús, dando la clase, enseñando, le dijo al paralítico, lo miró y le dijo, paralítico, no nos dice ni siquiera su nombre, porque posiblemente, mira, cuando la Biblia no menciona nombres de personas, tú le puedes poner el nombre que sea. ¿Me explico? Y si tú puedes poner tu nombre en ese texto. Muchos no somos paralíticos físicamente, caminamos, andamos, pero somos paralíticos del alma. No podemos amar, no podemos perdonar. Un paralítico, tú le puedes decir, levántate, se reiría.
Diría, ¿cómo me pides eso si estoy imposibilitado? Hay gente imposibilitada de amar. Es paralítico de su alma. Solo Jesús puede restaurar el alma y el espíritu. Amén. Y dice que bajaron ese paralítico y estando delante de Jesús y Juan con sus discípulos, viendo, dice, yo vi su gloria, vi sus milagros, vi sus maravillas. Ellos estaban viendo la escena y muchos que estaban viendo veían al paralítico, veían a Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús? Muchos tal vez vieron al dueño de la casa. Oye, mira, ya le rompieron el techo. ¿Qué va a decir el dueño? La Biblia no nos menciona al dueño de la casa. Tal vez porque el dueño de la casa sabía que no importaba lo que rompieran, lo que hicieran, pero que lo más importante es llevar a alguien a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Y mira algo que solo es un atributo de Dios, la omnisciencia, que Dios todo lo sabe. Dice, aún no está la palabra en tu boca y ¿qué? Dios ya la sabe. Dice que ellos murmuraron en su corazón, o sea, lo pensaron y dijeron, ¿quién es este hombre que puede perdonar pecados? Porque dice en Levítico que solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo se atreve este muchacho a perdonar de pecados a este hombre? Está mal, blasfemias dice. Y Jesús, que no solo ve, escucha lo que dices y escucha lo que piensas. Dice la Escritura que él le dijo, hey, para que vean que el Hijo del Hombre sí tiene poder para perdonar pecados, se acercó al paralítico, se le quedó viendo y le dijo, paralítico, ponte en tus pies y levántate. Lo terrible no es lo que dijo Jesús. Lo terrible es que ese paralítico creyó en las palabras de Jesús. ¿Escuchaste? Ese paralítico ahí postrado viendo a Jesús le dijo, párate. Él no pensó que no se podía parar. Él no pensó en su parálisis, él pensó en sus palabras y le dijo, Señor, voy a obedecer. Y él se comenzó a incorporar. Imagínate esa reunión a la vista de todos, viendo ese paralítico, poniéndose de pie porque no se paró enseguida. ¡Prum! ¿Cómo te paras de la cama? Y más si ya llevas años. Ya no te paras igual, te paras de ladito, ¿no? Para poderte parar. Ya que agarras calor, ya, ¿no? Pero el paralítico, la gente observando, comenzó a ver a ese hombre. Sus amigos que lo llevaron, ¡wow! Antes de que se parase, hermanos, él ya estaba resuelto. El milagro más grande que puede recibir el ser humano es el perdón de sus pecados. El pecado causa miedo, el pecado causa culpa y el pecado causa vergüenza. Hay gente que vive en culpa, en vergüenza. Tú le hablas, oye, necesito platicar contigo, y uno piensa, ¿qué me van a decir? Nada, querían la receta del mole. Porque uno dentro de sí sabe que uno está mal. Cuando los pecados son quitados, el miedo, la culpa, la vergüenza que traía ese hombre, se quitó. Su rostro triste, su rostro angustiado, ya no estaba. Ya con eso estaba completo. Pero por causa de los incrédulos, Jesús hizo el milagro y le dijo, hombre, ponte de pie. Y este hombre se comienza a incorporar y la gente observando y viendo, se va a parar, se va a parar. Se para este hombre a la vista de todos. Y todas las miradas viendo al hombre que estaba paralítico, pero en un momento esas miradas cambiaron y dejaron de ver al paralítico y voltearon a ver a aquel que soltó la palabra. Por la voz de ese hombre, por la voz de Jesús,
ese paralítico tuvo vida y le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se paró ese hombre y comenzó a salir en medio de la gente, y la gente dice que tuvo pavor, miedo al ver el milagro más grande. Juan dice, vimos su gloria, vimos a Jesús haciendo milagros, caminando en el agua. Una vez prediqué en un lugar y me dice un joven, Dios es un Dios de orden, pastor. Le digo, sí. ¿Por qué Jesús caminó en el agua? Sí, no respetó la ley de la gravedad. Tienes razón, le digo. Él no la respetó porque Él está por encima de lo natural. Él vive en un plano superior, pero se sometió por amor a nosotros, porque Él tenía que morir como hombre y hacerse hijo. ¿Sabes por qué? Porque el problema del ser humano es que no sabe ser hijo o ser hija. Él no vino como Dios, Él vino como hijo y se refirió a Dios Padre como papá. Siendo igual a Dios, Él se sometió porque nosotros necesitábamos entender el modelo de hijo. Nosotros necesitamos hacer buenos hijos. ¿Escuchaste? Hay principios que Dios estableció. Uno de ellos dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Dos promesas. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si tú honras a tus padres, una vez un joven me hablaba y me decía, pastor, no tengo trabajo, ayúdeme a orar por trabajo. Le digo, ok, ¿honras a tus padres? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Y lo que pasa es que hay leyes. Si yo suelto este monedero, ¿qué va a pasar? Se va a caer, porque hay una ley, que es la ley de la gravedad que Dios estableció. Los mandamientos, los principios de Dios son leyes universales, espirituales, que si tú las transgredes, transgredes la ley. Que alguien diga, yo no creo en la ley de la gravedad, yo me voy a aventar de la casa y no creo. Cuando se aviente, ¿qué va a pasar? Le va a afectar esa ley. Entonces dice la Biblia, entre muchos, honra a tu padre y a tu madre, y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. Le digo a este joven, entonces, si usted no honra a sus padres, no le va a ir bien. Va a emprender 1000 negocios, ni uno le va a salir. Y sus días son acortados. Si tú ves las estadísticas en las noticias, en el Face, el índice de edad de los jóvenes que mueren por violencia y que estuvieron metidos en narcotráfico y demás es de 15 a 35 años, 40 años. Sus días son acortados por no seguir el principio. Entonces Jesús, Juan, le fue revelado que ese verbo que vemos nosotros en la Biblia era el Logos, era el creador del cielo y de la tierra. Y él vio su gloria y nos los deja plasmado. Y como ejemplo pusimos al paralítico. Ahora imagínate la gente que pensó del paralítico, que recibió una bendición. Voltearon a ver a Jesús. ¿Qué pensaron de Jesús? Si pudo sanar un paralítico, imposibilitado, ¿sí? Porque no solo el milagro es en ti, el milagro impacta a otros. Ese paralítico no se quedó en ese lugar. ¿A dónde fue el paralítico? Iba llegando a su casa, papá. ¿Cómo? Caminando. Su mamá, su papá, que no nos dice la Biblia. ¿A dónde se llevan ese muchacho? Los 4 amigos. Los vamos a llevar con Jesús. Mira, ya hemos hecho de todo. Nadie lo puede curar. Nadie lo puede salvar, ¿no? Llévenselo mejor. Está bien, llévenselo. Pero llévenselo unos 3 días para allá, ¿no? Se lo llevaron. Y al rato ese hombre, ¿cómo regresó? Los papás, los vecinos, la gente. El paralítico viene caminando.
aquel que no podía perdonar, aquel que no podía salir de las adicciones, aquel que no podía amar. Ahora, ¿qué crees? Va con su esposa de la mano. Va con su esposa. Oye, pero se habían separado, sí, pero Dios puede restaurar. Aquel que no podía dejar el alcohol, ahora trae una Biblia. ¿Cómo es posible? Él lo puede hacer. Él puede cambiar el corazón más duro, más insensible, pero tienes que creer. Cree y deposita tu fe y tu confianza en aquel que puede hacerlo. Y en Él es posible. Porque no solo cambias tú, impactas tu entorno. Amén. Aquel que no impacta su entorno, tal vez Dios no está. Apenas está trabajando en su vida. Pero Dios dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué? La seguirá perfeccionando. Hermano, usted no es obra terminada. Deje que el Logos siga entrando a su vida. Amén. Puedes decirle al que está a tu lado, hey, no eres obra terminada, man. Y regréseselo. Ni tú tampoco. No somos obra terminada. Pero el alfarero sigue moldeando. Escúchame, si tú quieres. El alfarero sigue moldeando, si tú quieres. ¿Habrá alguien hoy que quiera? ¿Habrá alguien que le diga, Señor, yo quiero? Ya he cometido muchos errores, Señor, moldea mi vida. Hay gente que yo he escuchado que dice, es que nadie me puede cambiar. Es verdad. El hombre no tiene la capacidad de cambiar a otros. Es imposible para un hombre cambiar a otro hombre, dar consejos. Es imposible. Pero solamente Dios tiene el poder para caminar en las aguas, para levantar un paralítico, para transfigurarse, para callar la lluvia, el mar, y para cambiar el corazón más duro. Hay una promesa en Jeremías que dice que él iba a cambiar un corazón de piedra, insensible, duro, a un corazón de carne, que late, que ahora siente. ¿Sabes cuáles fueron mis primeras restauraciones? A mí me dijeron, después de venir de una experiencia, me dijeron, vaya usted con su papá y su mamá y pídale perdón. Así me dieron la recomendación y gracias a Dios, Dios ya estaba trabajando en mí. Y yo fui, y me dice, hincado. Y yo fui con mi mamá, me hinqué y le dije, mamita, perdóname. ¿Qué te hicieron? Le digo, no, nada, te he ofendido. Con mi papá fue diferente, yo me quise hincar y me agarró. Me dijo, no te hinques, me dice. Perdóname tú a mí, dice. Cuando usted pide perdón, usted le abre la puerta a la otra persona también para pedir perdón. Y Dios comenzó a restaurar mi vida. Y ahora Dios puede restaurar la suya, hermano, si usted cree. Amén. Oramos.